los teléfonos para que nos llamen para hacer cualquier consulta. Traga. Se empastó Ariel. Sí. Bueno, les recordamos los teléfonos de línea 0230 466 4465, 0230 466 4465 si nos quieren llamar y salir al aire. El WhatsApp de la radio es 1130 05 76 45. Nos pueden seguir por Facebook a través de nuestra página El Origen 889 Pilar, y nos pueden ver en estos momentos en directo por YouTube en el canal de Radio Más Pilar. Qué bueno, es toda una locutora, ¿eh? Te juro. Qué maravilla. La mandamos el curso el año pasado para que este año nos un encamine acelerado. un poco, que nosotros arrancamos así de una. No, un acelerado, porque la verdad que Acá nosotros no. Horacio está ¿Qué dice? contento de que estamos hablando de Egipto y de que Ariel está hablando. Sí, un poquito estoy hablando hoy. Muy bien. Porque después nos dicen, viste, que, Sí. que somos malas y que no te dejamos hablar, que te tratamos mal. Tal Nada cual. que ver, Es así. nada que ver. No, de ninguna manera, no es así. Tengo el libro de quejas lleno ¿Sí? ya compré otro. ¿En serio? Sí. Pero, qué barbaridad. Pero ¿de quién te estás quejando? ¿De ustedes? Ah, bueno. ¿En qué estará proyectando en nosotras, Clau? Y bueno, yo no quiero hablando de culpas, arranquemos. Bueno, justamente. Era para dar un poquito de pie a la charla. O sea, que te queremos, Ari. Este artículo, bueno, como siempre, que yo vivo dando vueltas por Facebook, por internet, lo encontré el otro día y se llama La culpa no es de nadie. Y es de la página de Enrique Corbera, un biodecodificador, muy conocidos por todos, no hace falta que comente nada al respecto, ¿no? Y me pareció muy interesante. Entonces se titula La culpa no es de nadie. Y dice: tendemos a pensar que lo que nos sucede viene de afuera, que son los factores externos los que nos hacen sentir de una manera determinada, y cuando lo que sentimos no nos gusta, señalamos a algo o a alguien como responsable de nuestra sensación. Al culpar al otro nos liberamos de nuestra responsabilidad. Sin embargo, olvidamos que al renunciar a la propia responsabilidad, otorgamos el poder a los demás y nos convertimos en víctimas. Culpar tiene un coste: la pérdida de nuestra libertad. Además, el papel de víctima trae consigo una autopercepción de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, que son los componentes principales de la apatía y la depresión. David Hawkins fue doctor en medicina y filosofía, psiquiatra, escritor e investigador sobre la conciencia. Durante su vida obtuvo numerosos reconocimientos, entre otros recibió el premio Huxley, no sé si está bien pronunciado, por su inestimable contribución al alivio del sufrimiento humano, y se convirtió en caballero de la Orden Soberana de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que es una orden fundada en 1077, en reconocimiento a sus contribuciones. Estaba en ese año. Te faltó hacer ese chiste. Lo dije Perdiste. porque le vi la cara. No estaba, es que lo estaba mirando para ver si estaba atento. Y como Sí, deja de mirar fútbol en la tele. Los vi a los dos. Bueno, entonces, Bueno, Control. estoy escuchando atentamente a Claudia. muy bien, alumno Ariel. En reconocimiento a sus contribuciones a la humanidad. En su libro Dejar ir, El camino de la entrega, nos habla del apego y de todo lo que hacemos por mantenerlo, y nos dice que el miedo a la vida es en realidad el miedo a las emociones. Dejar ir, el camino de la entrega. Para Hawkins, los apegos crean una dependencia, y la dependencia, debido a su naturaleza intrínsecamente, lleva al miedo a la pérdida. Y el miedo nos paraliza. La mayoría de los no puedo son en realidad no quiero. Tras los no puedo y los no quiero, con frecuencia hay un miedo.
Donde hay miedo, hay culpa. La culpa es una autocondena y autoinvalidación de nuestra valoración y valor como ser humano. La cuestión es que siempre valoramos lo que nos sucede como bueno o malo. Es automático. Lo hacemos sin pensar. ¿Por qué debe algo ser siempre fallo de alguien? ¿Por qué debe ser introducido todo el concepto de malo en la situación en el primer lugar? ¿Por qué debe uno de nosotros estar equivocado, ser malo o culpable? No nos damos cuenta de que encontramos una gran recompensa al culpar a otro de nuestra desgracia. Conseguimos ser inocentes, podemos disfrutar de la autocompasión, conseguimos ser mártires y víctimas y conseguimos ser los destinatarios de la simpatía. No es un deseo consciente, sin embargo, es el propósito inconsciente de la culpa. Lo importante es el deseo de obtener el castigo de otra persona y combinarlo con el autocastigo. Hay culpa en cada juicio crítico. La culpa en sí misma engendra sentimientos negativos y los sentimientos negativos en y por sí mismos también engendran culpa. Y hemos vivido durante tanto tiempo en este ciclo que ni siquiera lo reconocemos. La culpa es tan omnipresente que sin importar lo que hagamos, sentiremos de algún modo en nuestra mente que deberíamos estar haciendo otra cosa. De alguna manera u otra, proyectamos culpa sobre el mundo que nos rodea. Es por eso que la mayoría de las personas necesitan de un enemigo. Hawkins nos recuerda que no hay ganador en el juego de la culpabilidad y nos invita a observarnos a nosotros mismos cuando nos dice: el primer paso para dejar de culpar es ver que estamos eligiendo culpar. Solo al dejar de culpar podemos experimentar el perdón y como consecuencia sentirnos el resurgir de la energía de la vida, el bienestar y la salud física. Perdonar no es reconocer una equivocación, es soltar, es entregar nuestra percepción completamente, abandonando todo juicio. Y dado que todo juicio es realmente a uno mismo, nos hemos liberado en el proceso. En Bio-Neuroemoción sugerimos que nos relacionamos con nosotros mismos a través de los demás y que podemos convertir toda relación en una oportunidad para conocernos a nosotros mismos. Los otros son espejos en los que tenemos la ocasión de vernos y reconocernos, en los que podemos ver nuestra alma para saber lo que tenemos que trascender, lo que tenemos que sanar. Cuando aprendemos a observarnos, liberamos al otro de llenar nuestras necesidades. Dejar ir enseña que hay que dejar de proyectar la culpa en los demás. Tomamos conciencia de que todas nuestras proyecciones al final se vuelven contra nosotros, y si las liberamos, nos liberamos. Este es el gran secreto para hallar la felicidad aquí, en la tierra. Y esto, bueno, es de Eric Corbera. ¿Cuál es el secreto? Dejar de culpar o de juzgar, mejor dicho, al otro. Buena esa palabra. Juzgar, estamos juzgando todo el tiempo y en ese otro en que estamos juzgando, estamos proyectando algo nuestro. Pero a ver, nosotros cuando un bebé nace, un chico nace, miedo no tiene cuando nace. Es cuando los padres le empiezan a decir, bueno, esto en sí, realidad, esto no. No, en realidad el nacimiento es un momento de crisis. El nacimiento es muy, es muy traumático. Es muy traumático. Sí. Sí. Y además ya están decodificados los distintos tipos de nacimiento. Eso te acordás que lo hablamos la vez pasada, el año pasado, sí, cuando vino. Pero el público se renueva, así que lo podés volver a contar. No me acuerdo lo que hice ayer, puedo creer que me acuerdo del año pasado.
Bueno, pero hay cosas que son importantes. Por ejemplo. Y por ejemplo, el Bueno, contalo. Que hayas acordado nacimiento, de traer chocolate, eso es fundamental. eso es importante. Bien. Aplauso El para momento del nacimiento es un momento traumático donde se pasa de una situación a otra, de una situación realmente de confort, donde ese bebé placentera. No hay nada. no se ocupa de absolutamente nada, ni tiene noción de si tengo hambre, no tengo, o sea, no existe todas esas cosas porque están dadas. No hay necesidades. Punto. A ver, Es el punto de ser. Está en la temperatura ideal, no se preocupa por alimentarse, o sea, le es todo dado. Pero también sin- dicen que los bebés, mientras están en la panza de la madre, si la mamá tiene angustia, miedos, Sí, los transmite. lo transmite. Sí. O sea que no está Sí, tan sí, bueno sí, estar en sí, la sí. panza de la madre con una madre. Bueno, lo que pasa es que que esa viene- es la perspectiva tuya. No es mía, es lo que o sea, dice. Es Ray a Corbera. lo que no, ya sé, o sea, obviamente que eso ocurre, que se trasladan y no solamente en el momento, digamos, del embarazo, sino de la preconcepción también, que es lo que se llama el proyecto sentido, 1 o 2 años antes de haber sido concebido, o sea, el proyecto digamos, que tuvieron de manera consciente o inconsciente los padres antes de engendrar ese bebé. Pero volviendo al tema del nacimiento, el momento del Es nacimiento... muy importante, es el origen. No es No. el origen. Es un momento traumático de paso. Del bebé sí es el origen. ¿Cómo? Del bebé es el origen. Podríamos. Es el origen humano. ¿Qué Es lo el ori- momento de nacer ¿Qué lo originó a este mundo. Al bebé. No, es la concepción. Estás peleón Ay, sí. porque te vas a meter en un terreno así medio pantanoso. Así que yo No. Pero lo que yo te diría- te quería contestar Lo dejamos es para que otro momento. Dale. Lo que te quería decir es que realmente, a ver, ¿cómo fue el parto? ¿Qué tipo de parto tuvo? La cantidad de horas, si fue una cesárea, si hubo un adormecimiento de la madre, si hubo forceps, si rompió bolsa la mamá, si le rompieron la bolsa, todo eso habla, está biodecodificado y habla de toda una situación para ese nuevo ser que está llegando a la Tierra, ¿no? Que está naciendo. Por supuesto que no es solamente eso, es el proyecto, cuando está en la panza, las cosas que vive no solo la mamá, sino todo lo que escucha de su entorno. Sí, Es muy amplio. Tiene memoria, o sea, a partir de la panza de la madre, el bebé tiene memoria de lo que Tiene, pasa. sí, hay memoria ancestral en el ADN. se habla de la ontogenética, Mm. o sea, de todo ¿De lo, qué? lo- ontogenética. ¿Qué es? Y es hablando, digamos, es No te deja hablar a vos, ¿viste? Ay, perdón. No, yo la dejo porque ella sabe muchísimo de este tema. No, Entonces no. está bueno. Soy, que lo hable, porque soy por ahí soy aprendiz. No sé muchísimo. No. No para de hablar. Para que ahora está tomando agua, Fred, vos. Si se secó la garganta, de que llegamos no para de hablar. Tremendo, por favor. Y sí, es verdad. No, bueno, pero en todo este desarrollo de a ver, ¿en qué momento esto que vos decís del origen, ¿no? O sea, no se puede se toma el momento de la concepción, el momento de la fertilización, bueno, es ir un poco más atrás. La ontogenética tiene que ver con todo el material genético de los ancestral, de los padres, de los abuelos, de los familiares, hasta casi de la raza que es transmitido a ese bebé. Eso da paso después al momento del nacimiento, o sea, durante la concepción. Se dice que no hay hay muchas corrientes que sostienen que sí y la mayoría dicen que no hay un psiquismo armado de ese bebé. Yo en particular lo que siento es que hay determinadas sensaciones que quedan a nivel celular, que quizás uno no las puede poner en palabras con el tiempo, porque
no es algo que está procesado por el psiquismo, pero quedó en una parte del cuerpo. Es la energía. Claro. Es la parte energética que está en el ADN y que ya está comprobado, o sea, científicamente. Esto no es que estemos hablando de por esoterismo ni claro, nada, por eso decía sino que que hay una ciencia que se dedica a eso. Hay muchas corrientes muchas corrientes de psicología que dicen que, bueno, que anterior al nacimiento no hay psiquismo, y a partir del momento que nace el bebé en contacto con el otro, Con la madre. Sí, con la madre, y ahí es donde yo siempre recalco que es la madre o la persona que lo cuide, porque si no es como que hacemos un culto de que la madre es única e irreemplazable, y quizás por muchísimos factores eso no se da siempre de esa forma. Entonces el tema es el rol. ¿Quién cumple o cubre ese rol de cuidador del bebé? A veces puede ser un papá o puede ser otra persona, Sí. y tampoco tiene género, o sea, no tiene que ser una mujer. O sea, que eso me parece como que es importante como para destacar. En ese contacto con el otro, el bebé empieza a formar su psiquismo y sus estructuras mentales. Y ahí va a tener que ver, Pero bueno, no la forma solo, se la forman. y es un ida y vuelta. Es el afuera lo transforma y él transforma el afuera. A ver, ahí es donde tiene que ver mucho con cómo es recibido por la familia, por los padres, por los hermanos, con los abuelos, y ahí ampliando ese núcleo primario. ¿Puedo contar algo? Por supuesto. Gracias. De Cuando nada. estaba haciendo el curso de regresiones a vidas pasadas, en el taller, bueno, en el curso, me tocó hacer la regresión a una persona, a una mujer, que decías, qué lindo día, y te decía, ¿qué tiene de lindo este día? O sea, una mufa total. Bueno, hicimos una práctica, le hago una regresión a vida pasada, hasta el útero nada más, no fuimos mucho más. Y bueno, ella había tenido, no me acuerdo si 3 o 4 hijos. Fuimos a esos, uno cuando hace una regresión a vida pasada es consciente, yo las hago consciente, despierto y consciente. Y lo lindo fue que volvimos, me dieron justo las fechas que había tenido a sus hijos. Y dice, me había olvidado de lo feliz que había sido cuando nacieron mis hijos. Y cuando llegamos al útero que ella nace, el padre quería un varón. Entonces era como que no la aceptaba y le quedaba esa angustia de que quería un varón. En realidad el que pone el sexo es el hombre. Esto ya está científicamente comprobado. Pero ella vivía, aparte, me acuerdo que tenía hipertensión. Cuando terminamos la regresión estuvo 1 mes y medio sin medicación. Y después obviamente volvió a la normalidad. Bueno, es una anormalidad que vivía con hipertensión y todo. Pero bueno, me acordaba de esto cuando ella nace, que el padre quería un varón y dijo, no es un varón, no la quiero. Claro. Como una cosa. Bueno, Claro, eso esa es culpa, algo, ¿no? Y sí, eso es algo que queda muchísimo. Eso es típico, es parte de los arquetipos de Jung. Y en biodecodificación, cuando se hace el árbol, es una de las cosas primeras que se pregunta. Al armar el árbol, bueno, ¿qué número de hermanos sos? ¿Primero, segundo, tercero? ¿El primero qué es? ¿Vos Sí, sos el nacidos primero? y no nacidos. Sí, Claro. por supuesto, pero... Bueno, aclaremos porque hay confusión. ¿Sí? No, está bien, pero el tema de que primero, digamos, en el inconsciente colectivo de la sociedad que nos toca vivir, hay como un programa de que el primero es el hijo heredero y es varón, tiene que ser un varón. Bueno, Entonces, todas las cosas que se empiezan ahí, Yo soy más chiquito. vos sos, bueno, no voy a decir, ya te el dije. mimado. Es Sí, que, bueno. a ver, esto que la O sea, familia lo que yo vos quería fíjate, decir ¿no? es que los lugares y los sexos y los lugares, no siempre, esto no es una regla, siempre aclaro que no es una regla porque no hay que tomarlo totalmente así, todo tiene un montón de bemoles y de variables. modificaciones. ¿Cómo? De variables. Por supuesto.
cada ser es totalmente distinto, no hay dos iguales, pero sí te sirve para ir haciendo un mapa en base a esos conflictos que se pudieron haber generado, que muchas veces no somos conscientes. Bueno, pero vos fíjate que a nivel cultural se habla la familia tipo. Ah, sí. ¿Qué es la familia tipo? Es la mamá, el papá, con el nene y la nena. El nene es el más grande, la nena es la más chiquita. Sí, sí. Y hay un papá de sexo masculino, una mamá de sexo femenino. Y hoy nos encontramos con que, a ver, las cosas fueron cambiando y hay una cantidad de conformaciones familiares Sí, sí. muy ¿Pero por qué? diferentes. Porque lo más importante es el amor. Bueno, es que Independientemente del sexo, de la situación, del estado, de y un es montón de volver cosas. ahí a donde hay que poner el foco, ¿no? O sea, Y sí. enfocarnos en el amor y si nos enfocamos en el amor, dejamos de lado de la culpa, tomamos la vulnerabilidad como una fortaleza, porque Sí, la es una gran vulnerabilidad riqueza. es lo que nos hace ser humanos, el poder tener ese sentimiento a flor de piel, el poder conectarnos con lo que sentimos primero nosotros, con lo que siente el otro, con lo que le pasa a los demás, y poder de alguna forma acompañar, estar. A veces discutimos un poco si el acompañar, el ayudar, ¿no? Si corresponde, si no corresponde, si está bien, si no, y es ahí por ahí donde nos enroscamos porque volvemos a ponerle etiquetas, o sea, cuando ya decimos esto estará bien o esto Se estará enrosca mal, por las mujeres lo decís. si yo hago así, tipo... zzz, Bueno, pero esto también, lo que estás hablando, Paula, es siempre, volvemos a lo mismo, ¿no? Uno no vive el presente, estamos en el pasado, en el futuro y no vivimos hoy. El presente. Porque si viviríamos hoy, no nos preocuparía ni el pasado Bueno, ni el tengo futuro. una cosa cortita después de la pausa para leerles con respecto a esto que estás hablando, porque me parece que va perfecto con el tema este de la culpa, que es estar mirándonos en ese otro, juzgándolo, que es, como dice el artículo, en realidad todo lo que veo en el otro es un reflejo mío. mío. Entonces, ese es que un si lo punto. cambio, Claro, primero lo acepto. Tengo que verlo, aceptarlo, porque si no sé qué es, no lo Claro. puedo modificar. Bueno. No puedo aceptarlo. O sea, primero tengo que saber qué es. Te voy a decir algo, Claudia. ¿Qué? La vida es tan simple. Sí. ay, sí, faltaba Sí. este momento porque Pero no, él cada vez que pero- repite esa frase le Sí, pagan derechos de es que autor. es tal cual, Por supuesto. es tal cual, está perfecto. O sea, cuando uno empieza a estudiar y a ver todo el abanico de cosas que hay y todo, y yo siempre digo, llego al mismo punto. ¿Cuál es el problema mayor? La desconexión con uno mismo. Por supuesto. Vamos a un pequeño corte y ahora seguimos. Gracias. ¿Metiste la pata? Sí, es así.